Hoy, 4 de noviembre del año 2014, siendo las 14 horas, nos encontramos reunidos en la sala número 3 de los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, a fin de llevar a cabo la audiencia de control de detención que se instruye a Eliud Cabo Tenorio, derivada de la carpeta administrativa oral 29/2014 por el hecho delictuoso de robo en el agravio de Óptica Jania. Por lo cual, con fundamento en el artículo 133, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, les hago su conocimiento que la presente audiencia será presidido por el juez de control, el licenciado Daniel Esteban Fara Godoy. Asimismo, y con fundamento en los artículos 53, 55, 58 y 59 del presente código, hago saber a las partes el decoro y respeto que deberán guardar en todos los actos procesales, principalmente en esta audiencia. De igual forma, queda prohibido introducir aparatos de audio y video, grabación o tecnológica que pretenda disponer de la misma. Esto a efecto de preservar el estatus de inocencia del imputado. Asimismo, les hago su conocimiento que el juez podrá limitar el uso excesivo de la palabra. Finalmente, les hago saber que la presente audiencia quedará videograbada en el sistema de gestión judicial bajo el número que le corresponda. Solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al juez. Siendo las 2 de la tarde del día 4 de noviembre del año 2014, en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, este juez de control legalmente constituido, en términos del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederá a llevar a cabo la audiencia solicitada por la agente del Ministerio Público a efecto de calificar de legal la detención del imputado de nombre Eliud Cabo Tenorio. En este tenor se declara abierta la presente audiencia y para efectos de verificar la validez de las personas que deben intervenir en la misma, se procede a individualizar las partes. Por el Ministerio Público, ¿quién comparece? Su servidor, agente del Ministerio Público Christopher Elías Martínez Cetina, adscrito a la Unidad de Investigación de Robos, con datos previamente registrados en la administración de este juzgado. ¿Quién acompaña? Licenciado Juan Manuel Burgos Herrera, con identificación, domicilio y correo electrónico debidamente registrada en la administración de estos juzgados penales orales. Licenciada Roshi de Los Ángeles Lugarana, con domicilio y datos de identificación debidamente registrados en la administración de estos juicios orales. Bien, para efectos de audio y video se hace constar que el licenciado Christopher Martínez Cetina, el licenciado Juan Manuel Burgos Herrera y la licenciada Aroshi de Los Ángeles Lugo Arana, los tres abogados mencionados se identifican con una credencial expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, en las cuales en cada una de ellas se observa una impresión fotográfica que coinciden respectivamente con los comparecientes. Identificaciones que al término de la presente audiencia les serán entregadas. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes. Liliana Lora Aguilar, defensora pública, con cédula y datos para notificación ya registrados en la administración de este juzgado. Buenas tardes, señoría. Licenciada Dolores Guadalupe González López, con cédula profesional y domicilios ya registrados en la administración de este juzgado. De igual forma, para efectos de audio y video, se hace constar que las licenciadas Dolores Guadalupe González López y Liliana Lora Aguilar se identifican con su cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, de las cuales se advierte una impresión fotográfica que coinciden con los rasgos físicos respectivamente de cada una de las comparecientes. Identificaciones que de igual forma al tema de la presente audiencia les serán entregadas. Se ha de constar en la presente audiencia a la licenciada Suemi Luceri Huitzilmay,
facilitadora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. En este momento me dirijo al imputado Eliu Cobos Tenorio. ¿Me escucha, señor? Sí. Bien. Para efecto de poder individualizarlo, requiero que usted me proporcione una serie de datos personales. Pero si usted desea, me puede dar esos datos personales en voz alta o pueden ser recabados y resguardados en reserva. Le pregunto, ¿desea dar sus datos personales en voz alta o que sean resguardados en reserva? Reserva. Bien, señor. En este caso únicamente le voy a pedir, por favor, que me proporcione su nombre completo y correcto. Eliud Cobos Tenorio. ¿Habla y entiende suficientemente el idioma español? Sí. ¿Tiene usted algún apodo? No. Gracias. Señor Eliu, el domicilio que usted va a proporcionar cuando usted le pida sus datos, ese domicilio en un momento dado pudiese servir para que usted reciba notificaciones y citaciones de carácter personal. Sí. Bien, señor. Le hago de su conocimiento que el domicilio que usted señale debe ser el correcto, ya que si usted da un domicilio falso o cambia de domicilio sin hacérselo saber a este tribunal, eso será motivo para que se considere como un indicio de riesgo de fuga, esto es, que usted se sustraiga o se oculte de la justicia, lo que en un momento dado podría dar lugar a que el Ministerio Público solicite una orden de aprehensión en su contra. ¿Le quedó claro? Sí. Bien. Señor Eliu, ¿conoce usted sus derechos? ¿Se los explicaron? ¿Los entendió? Sí, a las licenciadas me explicaron. ¿Sí? Bien, en ese orden de ideas, entonces usted sabe que tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado licenciado en Derecho. Si usted no puede o no quiere nombrar a un licenciado particular, esta autoridad de manera oficiosa le designará a un defensor público. Las licenciadas que se encuentran allá al frente de usted son las licenciadas Dolores y Liliana. Ellas son defensoras públicas. ¿Es su voluntad nombrarlas como sus abogados para que lo asesoren y lo representen en la presente audiencia? Sí. Bien, licenciadas, ¿aceptan y protestan desempeñar el cargo bien y fielmente que se les acaba de conferir? Sí, su señoría, se acepta y protesta el cargo conferido. Sí, su señoría, se acepta y protesta el cargo. Su señoría, disculpe, en función a que se acaba de protestar el cargo, respetuosamente necesito hacerle una solicitud, si es procedente. Adelante. Su señoría, esta solicitud va encaminada a que autorice la salida de mi defendido del área de seguridad, también conocida como más que nada en esta área de seguridad. ¿Por qué? Atendiendo lo anterior al artículo 56, párrafo segundo del Código Nacional, donde se establece que será únicamente por causas en casos excepcionales estas medidas que impliquen un confinamiento en un cubículo o asimismo cuando sea necesaria esta medida para indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Y pues hasta este momento esta defensa desconoce si se actualiza alguna de estas causas de excepcionalidad o asimismo que sea aplicable dicha medida de seguridad. Y anteponiendo el principio de presunción de inocencia de que goza mi representado conforme al artículo 20, apartado B, fracción primera, así como por los artículos 13 y 113 del Código Nacional, donde se establece que toda persona se presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia. Asimismo, esto concatenado en que la disposición de mantener a mi defendido en esta área de seguridad tampoco debe de estar sujeta al tipo de hecho que se le vaya a imputar, toda vez que esto se entendería como estar prejuzgándolo.
ya que aunque fuese un hecho que ameritara una prisión preventiva oficiosa por encontrarse en algún catálogo de lo establecido en el artículo 167, dicha circunstancia va en contra del espíritu de la reforma de junio de 2008, contraviniendo, como ya se expuso, la presunción de inocencia y la cual también se encuentra en nuestra Constitución política, así como en diversos tratados, entre ellos el Pacto Internacional, en su artículo 9, párrafo cuarto, que menciona que la prisión preventiva no debe ser regla general, ¿no? En un momento dado, su señoría, ante estas circunstancias, le solicito muy respetuosamente y atendiendo a que debe de tratársele con dignidad y estar en un momento dado al lado de su defensor, que autorice la salida, insistiendo en que el hecho imputado no sea una cuestión que amerite su estancia en dicho cubículo de seguridad. Y si es que hay algún caso, como ya lo expuse, de excepcionalidad o atendiendo a esta medida de seguridad, le solicito muy atentamente y respetuosamente nos lo haga de conocimiento. Sí, es todo, su señoría. Gracias. En atención a la solicitud, no debe accederse a la misma, en razón de que esta autoridad considera que para seguridad de los aquí presentes permanecerá en el lugar en que se encuentra. En segundo lugar, esta medida que se establece por el momento no se puede considerar ni se determina como una prisión preventiva, y tampoco se considera que se está violando su principio de inocencia del que se sigue gozando. Por lo consiguiente, se estima innecesario acceder a la solicitud, por lo tanto permanecerá en la burbuja. Hay una perfecta comunicación, se está respetando su derecho de debida defensa, hay una comunicación entre ambos y por lo tanto no es de accederse a la solicitud que hace la defensa. ¿Algo más, defensa? Por el momento no, su señoría. Bien. Bueno, una vez que, habiendo protestado el cargo, en tema del artículo 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene por realizada la designación de los defensores del imputado a favor de las licenciadas Liliana Alor Aguilar y Dolores Guadalupe González López, a quienes desde este momento se les hace de su conocimiento que serán responsables si por su culpa, omisión o negligencia se perjudicaran los derechos de su representado. Bien, en este momento le voy a conceder el uso de la voz al Ministerio Público para que de forma oral y pausada manifieste y exponga las circunstancias de la detención. Sí, su señoría. Esta representación social solicita decrete la legal detención del imputado Eliud Cobos Tenorio, toda vez que de acuerdo a la forma de la cual fue detenido, nos encontramos entre la hipótesis que establece el Código Nacional en su artículo 146, fracción primera, y en relación al artículo 16, párrafo quinto de nuestra Constitución Política Federal, tal como se puede acreditar con los siguientes datos de prueba que se exponen. Tenemos como dato de prueba la entrevista que se realiza a dos agentes de la Policía Municipal cuando llegan ante la representación social a poner a disposición al imputado de referencia, mismos que responden a los nombres de Jorge Aguilar Cawich y José Benito Castillo Flota. Dichos agentes de seguridad pública municipal señalan que el día 1 de noviembre del año en curso, 2014, siendo aproximadamente las 16:45 horas, se encontraban de recorrido en la patrulla número 051 sobre las calles Luis Cabrera con Francisco J. Mújica de esta ciudad, cuando tuvieron conocimiento vía 066 de que se estaba llevando a cabo un robo con violencia en una óptica denominada Jania, que se encuentra ubicada sobre la avenida Benito Juárez número 95. Perdón, ¿cómo se llama la óptica? Jania. Caña. H-A-N-N-I-A. Ubicada sobre la avenida Benito Juárez número 95 con Plutarco Elías Calles de esta ciudad. Por tal situación, dichos agentes se trasladan de forma inmediata al lugar de los hechos, llegando a dicho lugar a las 16:53, en donde se percatan que ya en el interior de una ambulancia que allí se encontraba, estaba en su interior una persona del sexo masculino ya lesionada, que se estaba siendo atendido, y posteriormente se
Tiene conocimiento que dicha persona responde al nombre de Guillermo Díaz Reyes, mismo que iba a ser trasladado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. También señalan los policías que al entrar a la óptica observan que en un sillón había una pistola, un arma de fuego, y también se encontraban 2 personas del sexo masculino que tenían asegurado a la hora imputado Eliud Cobos Tenorio. Lo habían asegurado y por tal situación lo entregan a dichos policías siendo las 16:57 horas, que es cuando lo recepcionan los agentes. ¿16 qué? 16:57 horas. Mismo que en ese momento se identifica la persona detenida como Eliud Cobos Tenorio, por lo que siendo las 16:59 se procede a darle lectura de sus derechos y posteriormente a las 17:05 horas se realiza la entrega del lugar preservado al perito que se identifica como José de la Cruz Pérez Dionisio. Posterior a ello, los policías continúan sus diligencias entrevistando a las 2 personas que entregaron a la hora imputado, mismos que responden a los nombres de Pablo Vicente Mo Tepal y Martín Guillermo Díaz Alcudia. ¿10 qué? Díaz Alcudia. Acurdia. Alcudia. Acudia. Alcudia. Adelante. Por lo que siendo ya las 17:46 horas, trasladan al imputado a sus instalaciones a fin de que sea practicada la certificación médica y posteriormente es trasladado ante la representación social para ser puesto a disposición a las 18:33 del día 1 de noviembre del presente año. Contamos también con otro dato de prueba para determinar que se encuentra ajustada a derecha dicha detención con precisamente la acta de detención en flagrancia, que es la que presentan los agentes Jorge Aguilar Cawich y José Benito Castillo Flota, en la cual manifiestan lo anteriormente expuesto, señalando las horas de la detención, la hora de puesta a disposición y todos los datos que se ha proporcionado. Contamos también con la entrevista que realizaron estos policías en el momento y en el lugar de los hechos al señor Pablo Vicente Mo Tepal. Este señor dice que es el encargado de la óptica denominada Jania y señaló que siendo aproximadamente las 16:20 del día 1 de noviembre del año en curso. ¿A qué horas, perdón? 16:20 aproximadamente. Se encontraba realizando un examen de la vista a un cliente, mismo que responde al nombre de Guillermo Díaz Reyes, y es cuando se percata que entró una persona del sexo masculino y las empleadas lo atienden en la parte de adelante de la óptica y él continúa con su examen de la vista al cliente. Posteriormente se percata que abren la puerta del gabinete de la parte de atrás las empleadas y entran corriendo asustadas, y es cuando también se percata que atrás de ellas entra una persona del sexo masculino, la cual porta un arma de fuego en la mano. Entonces el paciente es quien se levanta y forcejea con esta persona del sexo masculino que se encontraba armado. Posteriormente, en dicho forcejeo, el cliente es lesionado en la cabeza con un cachazo por parte del imputado con el arma de fuego, y por lo cual empieza a sangrar de la cabeza. Fue hasta después que arriban los agentes de la Policía Municipal y entregan al agresor, ahora imputado, como ya se ha manifestado con anterioridad. También contamos con la entrevista que se realizó al señor Martín Díaz Alcudia, y este señor señala que eran aproximadamente las 16:25 cuando su papá Guillermo Díaz se encontraba en el interior de la óptica haciéndose un examen, ya que pretendía comprar unos lentes, y es cuando se percata que habían en el interior de la óptica varias personas alteradas. Posterior a esto, ve que su papá es el que estaba forcejeando con la persona del sexo masculino con la pistola, es por ello que entra a auxiliarlos, y cuando se da cuenta, junto de él que está sangrando, lo sienta en un sillón que se encuentra en la óptica, y ayuda posteriormente a
asegurar al agresor. También dice que se percata que existe un arma de fuego en uno de los muebles. Con estos datos de prueba, su señoría, queda plenamente acreditado que la detención del ahora imputado Eliud Cobos Tenorio se ha encontrado ajustado a derecho, sin que se haya violado ninguno de sus derechos fundamentales. Y también es de tomarse en consideración que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, que fue a las 16:45 horas por parte de los policías vía radio, hasta el momento de la puesta a disposición ante la representación social, que fue a las 16 horas con 3 minutos. ¿16 horas con qué? 16 horas con 33 minutos, pues únicamente habían transcurrido el término de 1 hora con 48 minutos. Por lo tanto, este término de 1 hora con 48 minutos también se encuentra debidamente justificado con todas estas diligencias que acabo de mencionar, como son las de preservación del lugar, como lo son las entrevistas de los testigos, y por tal motivo, nuevamente, su señoría, solicito que se decrete legal la detención del ahora imputado que se encuentra con nosotros, ya que se encuentra establecida la hipótesis o se encuentra encuadrada en la hipótesis del artículo 146 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 16, párrafo quinto de nuestra Constitución Federal, que señala que cualquier persona puede detener a una persona cometiendo un ilícito en el momento que se está llevando a cabo. Es cuanto, su señoría. Bien, Ministerio Público. Defensa. No, su señoría, en ese momento la defensa no va a hacer manifestación respecto a lo manifestado por el agente del Ministerio Público. Señor Eliud de los Cobos, ¿quiere usted manifestar algo única y exclusivamente por lo que respecta a su detención? Me abstengo. Perdón, no escuché que lo que... Pégase al micrófono, por favor. Me abstengo, su señoría. Bien, señor. Escuchados a los intervinientes, se declara cerrado el debate y se procede a resolver. Este juzgador tiene competencia para resolver y conocer el presente asunto en términos del artículo 16, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo primero y 20, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al lugar a calificar de ilegal la detención del imputado Eliud Cobos Tenorio, esto por encontrarse ajustado a lo que dispone el artículo 16 constitucional, toda vez de que el día 1 de noviembre del año en curso, aproximadamente a las 16:45 horas, el imputado fue detenido por dos personas que responden a los nombres de Martín Díaz Acuña y Guillermo Pérez Reyes, personas que se encontraban en la óptica al momento en que el hoy imputado entró con un arma de fuego con la intención de robar. Momento que, una vez que fue sometido, llegaron los agentes de la Policía Municipal de nombres Jorge Cahuich Aguilar y Benito Castillo Flota, personas que recibieron al hoy imputado, mismas que fue puesta a disposición del Ministerio Público dentro del término legal, esto es a las 16 horas con 33 minutos, y el Ministerio Público con la misma prontitud y dentro de lo que establece el artículo de la Constitución, esto es dentro de las 48 horas, fue puesto a disposición de esta autoridad. Por lo tanto, se satisfacen los requisitos establecidos por el artículo 146, fracción primera del Código de Procedimientos Penales, esto es en cuanto a la flagrancia del hoy imputado Eliud Cobos Tenorio. Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Sí, señoría. Solicito oportunidad para formulación de imputación. Permítame un momento. Señor Eliud Cobos Tenorio, en este momento el Ministerio Público
le va a hacer de conocimiento los hechos por los cuales está usted sujeto a una investigación. Presta atención porque esta información va dirigida a usted y es el motivo por el cual usted se encuentra presente en esta audiencia. ¿Sí? Ministerio Público, adelante. Con fundamento en el artículo 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se comunica al hoy imputado, Eliud Cobos Tenorio, que se desarrolla una investigación en su contra por el hecho que la ley señala como delito de robo en grado de tentativa y su probable participación en el mismo en base a los siguientes hechos. El día 1 de noviembre del año 2014, siendo aproximadamente las 16:30, usted se introdujo a la óptica denominada Jania, ubicada en la avenida Benito Juárez, número 95, esquina Plutarco Elías Calles, y con pistola en mano le solicitó que le entreguen todo el dinero de la caja, por lo que las empleadas corrieron a la parte trasera de la óptica, donde se encontraba el encargado de la misma, de nombre Pablo Vicente Mott Tepal, realizando un examen de vista al señor Martín Guillermo Díaz Alcudia, a quien usted apuntó con la pistola mientras solicitaba nuevamente que le entregaran el dinero de la caja. Sin embargo, dicho cliente reaccionó tratando de proteger su integridad y golpeándole la mano en la que tenía la pistola, por lo que forcejeó, y en dicho forcejeo usted lo golpeó en la cabeza con el arma, provocándole una herida, pero fue sometido y desarmado, por lo que después de ser asegurado, fue entregado a los policías de seguridad pública municipal, mismos quienes lo detuvieron, le leyeron sus derechos y lo pusieron a disposición de esta representación social, quien a su vez lo remitió a disposición de esta autoridad judicial. Del mismo modo, le informo que también le fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público el arma de fuego de referencia. Por lo tanto, estos hechos se clasifican de forma preliminar en el hecho que la ley señala como delito de robo en grado de tentativa, previsto por los artículos 142, párrafo primero, 145 bis, fracciones primera, quinta y séptima, en relación a los artículos 14, párrafo segundo, 15, párrafo segundo y 16, fracción primera, y sancionado con el artículo 58, todos del Código Penal vigente en el Estado. Mismo delito que es cometido en grado de tentativa, toda vez que usted tenía la intención de llevarlo a cabo, pero por causas ajenas a su voluntad, no logró su objetivo. Fue cometido de forma dolosa, ya que el hoy imputado tenía conocimiento de lo ilícito de su conducta, porque la comete de forma voluntaria. La forma de intervención en el hecho es de autor material, ya que lo comete por sí mismo, sin ayuda de otras personas. Por lo tanto, para dar cumplimiento a lo dispuesto con el artículo 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le informo que las personas que lo acusan son el policía Jorge Aguilar Cawich, policía también José Benito Castillo Flota, la víctima Pablo Vicente Mott Tepal, el testigo que estaba como cliente Guillermo Díaz Reyes, la empleada Cristian María Pérez Martínez, la segunda empleada Iris Cristal Hernández Álvarez y el hijo del cliente de nombre Martín Guillermo Díaz Alcudia. Es cuanto, su señoría. Bien. Señor Eliud Cobos Tenorio, ¿entendió usted los hechos que le está atribuyendo al Ministerio Público? Sí. Sí. ¿Defensa alguna aclaración o precisión respecto a la imputación? Sí, su señoría, si podría hacer el Ministerio Público, por favor, repetir la clasificación jurídica del hecho que narró. Ministerio Público. Sí. Está previsto por los artículos 142, párrafo primero, 145 bis, fracciones primera, quinta y séptima,
en relación a los artículos 14, párrafo segundo, 15, párrafo segundo y 16, fracción primera, y sancionado con el artículo 58, todos del Código Penal vigente en el Estado. Gracias. ¿Alguna otra precisión? No, su señoría. Bien. Señor Eliú, este es el momento que la ley le confiere a usted el derecho de rendir su declaración respecto a los hechos que le acaban de señalar. Pero la ley también le otorga a usted el derecho, si así lo desea, a reservarse a emitir declaración alguna. Le hago la aclaración que si usted declara todo lo que diga puede usar en su contra, pero si usted decide no declarar, su silencio no puede ser tomado como un indicio de culpabilidad. Antes de responderme si desea declarar o no declarar, puede consultarlo con su abogado. Me abstengo, su señoría. ¿Se reserva? Bien, señor. Como se señaló al inicio de la presente audiencia, se hizo constar la presencia de la conciliadora licenciada Suemi Luceli Huitzin May, pero en razón de que la clasificación jurídica que acaba de señalar el Ministerio Público se trata de un delito patrimonial de consumación tentada, y de la misma se advierte que hubo de por medio un arma de fuego. Por lo tanto, esta autoridad considera que no es factible alguna solución alterna del conflicto, en este caso en especial de un acuerdo reparatorio. Por lo tanto, licenciada Suemi Luceli Huitzin May, le regreso su documento. Usted puede permanecer, si así lo desea, en la sala de audiencias o retirarse, porque no hay razón alguna de exponerle al imputado las bondades de una solución alterna. Encargada de sala, por favor. Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría, solicito oportunidad para vinculación a proceso. Permítame un momento. Señor Eliú Cobos, en este momento el Ministerio Público ha solicitado que se le vincula a proceso por el delito que le atribuye, porque considera que cuenta con datos de prueba que establecen la existencia de un hecho delictuoso que la ley señala como delito, en este caso robo en grado de tentativa, y que existe la posibilidad que usted lo cometió o participó en su comisión. Esta autoridad cuenta con diversos momentos para resolver su situación jurídica, esto es, para dictarle un acto de vinculación o no vinculación a proceso. Los términos que tiene esta autoridad para resolver su situación jurídica son los siguientes: de 72 horas a partir del momento en que usted es puesto a disposición de esta autoridad, o bien la duplicidad de este plazo, que son de 144 horas, pero si usted así lo desea también, en esta audiencia se puede resolver su situación jurídica. Antes de que me responda su deseo, por favor consúltelo con su defensa. Señoría. Su señoría. Sí, se podría resolver en este acto. Bien, señor. Por Gracias. favor. Gracias. Ministerio Público, le voy a conceder uso a la voz para que manifieste los hechos, para que los ponga de manera oral y pausada, por favor. Adelante. Sí, su señoría. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
esta representación social solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Eliud Cobos Tenorio, por cuanto su probable participación en un hecho que la ley señala como el delito de robo en grado de tentativa, previsto por los artículos 142, párrafo primero, 145 en sus fracciones primera, quinta y séptima, en relación a los artículos 14, párrafo segundo, 15, párrafo segundo y 16, fracción primera, y sancionado en el artículo 58, todos estos dispositivos invocados del Código Penal vigente en el estado de Quintana Roo, y hecho cometido en agravio de Pablo Vicente Mo Tepal y o quien acredite la representación de la óptica Jania. Perdón, ¿cómo digo que sea? Ya que yo aquí en la carpeta administrativa tengo que la óptica se llama ANIA, es H-A-N-A-N-I-A, ¿así es? Sí, es correcto. Ok. De la, Adelante, Ministerio Público. de la clasificación legal señalada con anterioridad, se desprende por parte de esta representación social o distingue 3 elementos de tipo penal y 3 agravantes. Los elementos de tipo penal son una acción de apoderamiento por parte del sujeto activo, que dicha acción de apoderamiento recaiga sobre una cosa ajena o mueble, y que en dicho apoderamiento sea sin derecho y sin consentimiento de la persona autorizada por la ley. Estos elementos de tipo penal quedan debidamente acreditados en la carpeta de investigación con los siguientes datos de prueba. La entrevista del C. Pablo Vicente Mo Tepal, realizada por la Policía Ministerial, en la cual señaló que el día 1 de noviembre del presente año 2014, siendo aproximadamente las 16 horas con 35 minutos, se encontraban laborando en la óptica Jania, ubicada en la avenida Benito Juárez número 95, esquina con Plutarco Elías Calles de esta ciudad, en donde él es el encargado de dicha óptica. Número 125 de la calle Benito Juárez. Benito Juárez, número 95, con Plutarco Elías Calles, o esquina Plutarco Elías Calles. Lugar donde dicho entrevistado es el encargado de la óptica y se encontraba realizando un estudio de la vista a un cliente, cuando de repente entraron corriendo las empleadas de nombres Iris, Cristal y Cristina María pidiendo auxilio, y detrás de ellas iba un sujeto del sexo masculino con una pistola en la mano color negra con plateada, con la cual le apuntó al cliente diciendo: denme todo el dinero de la caja, por lo que el cliente comenzó a forcejear con esa persona. En el forcejeo, dicho individuo logró lesionarle con la cacha de la pistola en la cabeza, provocándole una lesión al cliente. Por tal situación, el entrevistado ayudó al cliente para someter a dicho sujeto, pero inmediatamente después ingresa una persona, también del sexo masculino, quien dijo ser el hijo del cliente, mismo quien apoya a su papá sentándolo en un mueble, y de inmediato habla el número de emergencia 066 y ayuda al entrevistado Pablo Vicente Mo Tepal para que tengan sujetado al detenido mientras llegaban los policías. Asimismo, señaló el entrevistado que como encargado de la óptica Jania, dentro de sus facultades se encuentra el de realizar los exámenes de vista y cobrar los servicios o venta de productos de la óptica, y que en el momento en que sucedieron los hechos, en la caja había una cantidad de 4,000 pesos aproximadamente, producto de la venta del día. Asimismo, existe un dato de prueba relevante, lo cual es la entrevista del cliente, mismo que responde al nombre de Guillermo Díaz Reyes, mismo quien manifiesta que el día 1 de noviembre, siendo aproximadamente las 16:30 horas, se encontraba en el interior de la óptica Jania, ubicada en la avenida Benito Juárez, número 95, con Plutarco Elías Calles, realizándose un examen de la vista, cuando de repente entraron corriendo 2 empleadas de la óptica pidiendo auxilio, por lo que se paró para ver hacia la salida. En ese momento se percata que entra una persona del sexo masculino con un arma de fuego, la cual le puso en la cabeza, lo apuntó en la cabeza,
misma arma que es de color negra con plateado, y en ese mismo momento decía que se le dé todo el dinero de la caja, por lo que tratando de salvar su vida forcejeó con el tipo, recibiendo un cachazo en la cabeza, por lo que comenzó a sangrar, y es entonces que el encargado de la óptica ayudó a someter al ahora imputado, y posteriormente entra su hijo Martín Guillermo Díaz Alcudia, quien le presta el auxilio sentándolo en el mueble para después hablar al 066, y mientras llegaban los policías sometió al imputado en compañía del encargado de la óptica. Asimismo se encuentra como dato de prueba en nuestra carpeta de investigación para acreditar estos 3 elementos de tipo penal el testimonio de una de las empleadas de nombre Iris Cristal Hernández Álvarez. ¿Y qué? Iris Cristal Hernández Álvarez, misma quien señaló que el día 1 de noviembre del año 2014 se encontraba laborando en la óptica Jania, ubicada en la avenida Benito Juárez, con Plutarco Elías Calles, número 95, en compañía del encargado Pablo Vicente Motepal y otra compañera de nombre Cristian María, y que se encontraba en el mostrador cuando entró una persona del sexo masculino, mismo que vestía una camisa blanca con rayas verdes, y debajo de esta llevaba una playera gris y un pantalón de mezclilla, y que le preguntaron en qué le podían ayudar. El sujeto no contestaba, solo balbuceaba. Por tal situación se dan cuenta que estaba tomado o drogado, y después comenzó a tocarse las ropas, de donde sacó un arma de fuego color plateado con negro, y en tono amenazante les dijo que le dieran todo el dinero que tenía en la caja. Por tal motivo se asustaron y corrieron a la parte de atrás del fondo de la óptica, donde se encontraba el encargado Pablo Vicente Motepal, realizándole un examen de la vista a un cliente, y les dijo que las estaban asaltando. Pero el cliente se paró, y ya que el ahora imputado le puso la pistola en la cabeza, y diciendo nuevamente que se le entregara el dinero de la caja, pero el cliente reaccionó rápidamente y comenzó a golpearle la mano donde tenía la pistola, y forcejearon. En el forcejeo el imputado logró pegarle al cliente con la pistola en la cabeza, causándole una lesión, y en eso es cuando otra persona, quien dijo ser el hijo del cliente, auxilió a su papá sentándolo en el mueble para hablar nuevamente, al número de emergencia, y posteriormente ayudar al encargado a someter al asegurado, al ahora imputado. Contamos también con otro dato de prueba que consiste en la entrevista o el contenido de la entrevista de otra empleada de nombre Cristian María Pérez Martínez, misma quien señaló que el día 1 de noviembre, siendo aproximadamente las 16:35 horas, se encontraba laborando en la estética de referencia Jania, en compañía del encargado Pablo Vicente Motepal y su compañera Iris Cristal Hernández, y que se encontraba en el mostrador de la parte de adelante cuando ingresó una persona del sexo masculino, quien comenzó a comportarse de manera sospechosa, ya que estaba viendo para todos lados, cuando de repente sacó entre sus ropas un arma de fuego de color negra con plata, y en tono amenazante les dijo que le dieran todo el dinero que había en la caja, por lo que corrieron a la parte de atrás de la óptica, donde se encontraba el encargado realizando un examen de la vista a un cliente, mismo a quien le apuntó con la cabeza, ya que iba atrás dicho sujeto, y el cliente reaccionó, aclarando que cuando le apuntaba a la cabeza al cliente, decía que se le entregue el dinero de la caja. En el forcejeo, tratando de asegurarlo, se le da un golpe o le da un golpe a la cabeza del cliente, haciendo que sangre, y es cuando el encargado apoya a dicho cliente para asegurar al imputado, desarmándolo, y es cuando entra ya el hijo del cliente para prestarle el auxilio a su papá, sentándolo en un mueble, en un sillón que se encuentra en el interior de la óptica, y de inmediato hace la llamada al número de emergencia 066,
y después de ayudar al encargado a sujetar al individuo, espera que lleguen los policías a quienes les entregan a la hora imputado, quien se identificó como Eliud Cobos Tenorio. Asimismo, se cuenta con otro dato de prueba, la cual consiste en la entrevista, el testimonio del señor Martín Guillermo Díaz Alcudia. Martín Guillermo Díaz Alcudia, quien de acuerdo a los datos recabados aparece ser el hijo del cliente ya mencionado. En su entrevista señala a la Policía Ministerial que el día 1 de noviembre, aproximadamente a las 16 horas con 35 minutos, se encontraba en la esquina Plutarco Elías Calles esperando a su papá, ya que su papá se encontraba en el interior de una óptica haciéndose un examen de la vista, pero al ver que no salía, le llamó, y en eso es cuando se percata que hay unas personas en el interior de la óptica, y entre ellas su papá, que estaba forcejeando con una persona del sexo masculino que tenía un arma de fuego y un cuchillo, este último a la altura de la cintura, por lo que entró para apoyar a su papá, y ya que estaba asegurado el dicho sujeto, sentó a su papá en un sillón para poder hablar al número de emergencia y posteriormente ayudar al encargado a sujetar y asegurar al agresor de su papá para que no se vaya a soltar y seguir agrediendo, hasta que llegó la policía y entregaron a la hora imputado. Contamos también con un dictamen en materia de criminalística y de fotografía realizado por un perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia de nombre Carlos Antonio Pech Castillo, mismo experto que en las conclusiones de su dictamen señala prácticamente lo que hemos escuchado por parte de los testigos, en especial que el sujeto activo ingresa a un área de espera primeramente, posterior a un área donde se practica el examen de la vista y en donde se sostiene un forcejeo, y del forcejeo resulta lesionada una persona, y por lo que es asegurado el sujeto activo. Asimismo, y respecto a las agravantes señaladas por esta representación social, las hace consistir en el hecho que el hecho se realice con violencia contra persona robada o sobre otra que lo acompañe. En este caso en particular, en esta segunda parte del agravante, sobre otra persona que lo acompañe, que acompañe a la víctima. Y esta agravante se acredita con precisamente el dicho del señor Pablo Vicente Motepal. Únicamente para acreditar este agravante me voy a referir en lo principal, que él señala que se encontraba realizándole un examen de la vista al señor Guillermo Díaz Reyes cuando entra una persona, el sujeto activo, que es el que forcejea con el cliente, mismo que lo desarma para que en su oportunidad sea entregado a la policía municipal, y que del forcejeo el imputado le propinó un golpe en la cabeza al señor Guillermo Díaz Reyes, causándole una lesión que empezó a sangrar en la cabeza. Asimismo, para esta misma agravante tenemos la declaración de Iris Cristal Hernández Álvarez, que en lo principal señaló que cuando entraron a la parte de atrás se encontraba el encargado Pablo Vicente Motepal realizándole un examen de la vista al señor Guillermo Díaz Reyes, y que atrás entró el sujeto activo, a quien le apuntó apuntándole al cliente con una pistola, y es que el cliente empieza a forcejear y recibe una agresión con la pistola, es decir, un cachazo. También para acreditar esta violencia, Perdón, Ministerio Público, por favor, trate de hacer su argumento en forma oral, no una lectura integral de sus constancias, por favor. Sí, su señoría. Tenemos la testimonial de la señora Iris Cristal Hernández Álvarez, que en cuanto a lo que respecta a esta agravante a que nos estamos refiriendo de la violencia, es muy contundente en señalar que precisamente cuando entra a la parte de atrás se encuentra al encargado de la óptica realizándole un examen a un cliente, y que atrás entra el ahora imputado, mismo quien le apunta la cabeza
al cliente y posteriormente este logra reaccionar inmediatamente para defenderse y tratar de desarmarlo. Por lo tanto, en el forcejeo resulta lesionado el cliente con un cachazo que le propina el hoy imputado al cliente de nombre Guillermo Díaz Reyes. Por lo tanto, es un elemento más para acreditar este agravante. Contamos adicionalmente con otra entrevista realizada a la señora empleada Cristina María Pérez Martínez, quien en el mismo sentido que la primera entrevistada también señaló que cuando entró la persona del sexo masculino lo atendieron, posteriormente cuando sacó el arma de fuego procedieron a correr por temor hacia la parte de atrás donde se encontraba el hoy encargado de la óptica, realizándole el examen de la vista a un cliente, y es cuando el señor pide que se le entregue el dinero apuntándole a la cabeza al cliente, mismo quien reacciona inmediatamente y con mucho valor para que pueda desarmar y asegurar a esta persona, lo cual es ayudado también por el encargado de la farmacia, de la óptica. Contamos también con un testigo que es el señor Guillermo Díaz Reyes mismo, quien señala que es el hijo de la persona que se encontraba ahí atendiéndose en el examen de la vista, y que es el que se percata que el sujeto activo es quien le apuntó con la pistola al señor, perdón, este es el señor, el cliente, precisamente es el testigo clave, quien señala que efectivamente se encontraba en el examen, y cuando entra el hoy imputado le apunta a la cabeza pidiendo el dinero de la caja, y que en su oportunidad él reacciona, obviamente le pega en la mano para tratar de contrarrestar o defender su integridad, y logran asegurarlo. Recibe un cachazo en la cabeza que le causa una lesión y hace que sangre. Asimismo, su señoría, contamos con otra agravante que, como según la clasificación legal de esta representación social, que consiste mediante el uso de armas u otro medio peligroso. Esta agravante la puedo yo acreditar como representante social con 4 entrevistas para sintetizar, las cuales son del señor Pablo Vicente Motepal, encargado de la óptica, la entrevista de Iris Cristal Hernández Álvarez, así como Cristian María Pérez Martínez, quien también es encargada o también es empleada de dicha óptica, y del señor Guillermo Díaz Reyes. Estos 4 entrevistados, principalmente y para lo que toca y lo que respecta a este uso de armas, fueron contundentes en señalar la descripción del arma de fuego. Sí, fueron contundentes en señalar. Defensor, por favor, vamos a guardar un poco de silencio y orden a lo que estaba comentando la defensa. Adelante. Retomando, decía que estas 4 entrevistas son contundentes para acreditar el agravante consistente en el uso de armas, ya que fueron contundentes en señalar la descripción del arma, la cual es un arma plateada con negro, y que le puso en la cabeza a dicho señor Guillermo Díaz Reyes, el ahora imputado. También en el momento en que pedían el dinero, solicitaban el dinero, le estaba apuntando a la cabeza del cliente. Del mismo modo, en esta misma agravante tenemos un dictamen en materia de balística realizado por perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia de nombre Carlos Antonio Pech Castillo, mismo quien concluye en dicho dictamen que el arma que fue utilizado, el arma inspeccionada fue una pistola de la marca Smith & Wesson, color plateada, calibre 9 milímetros, modelo 39-2, con un cargador abastecido con 8 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, misma arma que se encuentra en condiciones para efectuar disparos y puede percutir cartuchos 9 milímetros. Perdón, es que usted va dice muy rápido, no se le entiende lo que dice. Pistola 9 milímetros. A ver, la pistola es una Smith & Wesson, 9 milímetros. Plateada, calibre 9 milímetros, modelo 39-2-2, un cargador abastecido con 8 cartuchos calibre 9 milímetros y que se encuentra en buenas condiciones para efectuar disparos y puede percutir cartuchos 9 milímetros. Asimismo, continuando con en este dictamen de balística, también existe otra conclusión en la cual se determina que dicha arma de fuego puede ocasionar lesiones de proyectil de arma de fuego
y dependiendo de la distancia, la velocidad y la zona del impacto que puede ocasionar heridas que pueden provocar la muerte o daños irreversibles. Del mismo modo, entre las conclusiones de este dictamen se encuentran diferentes fotografías en las cuales se aprecia la evidencia material, lo cual es el arma de fuego. Por último, su señoría, en la clasificación legal tenemos el agravante de haberse cometido el hecho en un lugar comercial abierto al público, mismos que para cuestiones de acreditación puedo invocar la entrevista sostenida con el señor Pablo Vicente Mo Tepal, con la empleada Iris Cristal Hernández Álvarez, Cristina María Pérez Martínez y Guillermo Díaz Reyes. Los tres primeros mencionados, uno de ellos señala ser el encargado de la óptica Jania, por lo tanto, se demuestra que es un local abierto al público. Las otras dos son empleadas, dependientes de mostrador, y señalan que trabajan en dicha estética y se encontraban trabajando en el momento en que suceden los hechos. El señor Guillermo Díaz Reyes dice ser cliente, mismo a quien se le estaba practicando un examen de la vista en el momento en que suceden los hechos. También tenemos un dictamen en materia de criminalística de campo, en la cual dentro de las conclusiones también se señala el perito que el lugar inspeccionado obedece a un establecimiento comercial denominado Ópticas Jania, ubicado en la avenida Benito Juárez, número 95, con Plutarco Elías Calles. Y una de las conclusiones adicionales también señala que el lugar inspeccionado se trata de un establecimiento abierto al público. Textualmente, eso es lo que señala. De los anteriores datos de prueba, su señoría, se encuentra que esta representación social señala que existe acreditado un hecho que la ley señala como el delito de robo en grado de tentativa, previsto por el artículo 142 en su párrafo primero, 145 bis en sus fracciones 1, 5 y 7, en relación a los artículos 14 párrafo segundo, 15 párrafo segundo, 16 fracción primera y sancionado por el artículo 58. Todos estos dispositivos legales del Código Penal vigente en el estado de Quintana Roo. Y se establece que fue cometido en grado de tentativa toda vez de que los actos ejecutados por el imputado fueron tendientes a realizar el hecho, situación que no la logró, ya que fue frustrado de acuerdo a la valiente intervención del cliente que allí se encontraba, impidiendo de esa manera que se materialice el hecho. Fue cometido también este hecho de forma dolosa, ya que, conociendo lo ilícito de su proceder, acepta el hecho el mismo imputado, que la ley señala como un acto prohibido. También la participación del imputado que se le atribuye es de autor material, ya que la lleva a cabo sin servirse de otras personas, la lleva individualmente y él es el que realiza el hecho. Ahora bien, por lo que respecta a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del hecho que hemos señalado como el delito de robo en grado de tentativa, tenemos como datos de prueba lo señalado sobre todo por el Policía de Seguridad Pública Municipal, mismo quien señaló que el día 1 de noviembre del presente año, siendo aproximadamente las 16:45 horas, recibió vía reporte del número de emergencia 066 la noticia de que se estaba llevando a cabo un robo con violencia en la óptica Jania, ubicada en la avenida Benito Juárez, número 95, con Plutarco Elías Calles de esta ciudad, por lo cual inmediatamente se trasladó al lugar de los hechos y ahí fue donde le entregan por dos personas del sexo masculino a una persona que se identificó como Eliud Cobos Tenorio y por lo tanto llevaron a cabo sus diligencias preliminares para posteriormente ponerlas a disposición del Ministerio Público y quien a su vez en el término constitucional para tal efecto fue puesto a disposición de esta representación, de esta autoridad judicial. También contamos para acreditar la probabilidad de la participación del imputado con la entrevista realizada al señor Pablo Vicente Mo Tepal, también a la dependiente de mostrador Iris Cristal Hernández Álvarez,
a la empleada Cristian María Pérez Martínez, mismos quienes coincidentemente señalan e identifican al ahora imputado Eliud Cobos Tenorio, ya que señalan cuál es el mecanismo. Él es la persona que entra, que les sorprende, que posteriormente es detenida y entregada a los agentes de seguridad pública, quienes en el mismo tenor fue llevado ante el Ministerio Público y en su oportunidad ante la autoridad judicial. Adicionalmente, contamos con la entrevista del señor Guillermo Díaz Reyes, mismo quien señaló ser cliente y quien se estaba practicando el examen de la vista, cuando intempestivamente vio que entró esta persona con el arma, le apuntó a la cabeza. Él, con el afán de defender su vida, reacciona y trata de desarmarlo para posteriormente asegurarlo y entregarlo a los agentes de la policía, situación que le ayudó el encargado de la tienda, pero finalmente se consiguió el objetivo, que es de entregarlo a los agentes de seguridad pública. Por lo tanto, su señoría, con los anteriores datos de prueba, se desprende que la participación del hoy imputado es de autor material, como es señalado, ya que la conducta que desplegó fue un intento de un apoderamiento de objetos muebles, tales como pueden ser la cantidad de los 4,000 pesos que señala el encargado de la óptica, que se encontraban en la caja y que entró pidiendo al establecimiento abierto al público, denominado Ópticas Jaña, utilizando para tal efecto la violencia física y también el uso de un arma de fuego, pues al momento de llevar sus actos tendientes a lograr ese apoderamiento por causas ajenas a su voluntad, por la intervención del cliente, obviamente no lo logró consumar. Sin embargo, los actos fueron tendientes y preparatorios para ejecutar esa conducta. Por lo tanto, se considera que dicho hecho es en grado de tentativa. Por tal motivo, y para finalizar, su señoría, esta representación social llega a esa conclusión, que efectivamente el día 1 de noviembre del presente año, siendo aproximadamente las 16:30 horas, el ahora imputado, Eliud Cobos Tenorio, fue la persona que ingresó a ese establecimiento abierto al público con un arma de fuego para intentar sustraer el dinero que se encontraba en la caja, utilizando para ello no solo la violencia, sino también un arma de fuego, la cual le fue asegurada, que se tiene por la representación social como evidencia material. Por lo tanto, nuevamente se insiste en y se solicita que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del ahora imputado, ya que se encuentran reunidos los requisitos que exige no solo el artículo 19 de la Constitución, sino también lo que dispone los artículos 313, 315 y 316 de nuestro Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Gracias, Ministerio Público. ¿Defensa? Sí, su señoría. Respecto de la manifestación realizada por el agente del Ministerio Público, la defensa se encuentra en desacuerdo, por lo que hace a que el Ministerio Público refiere que el hecho delictuoso por el cual solicita se vincule a proceso a mi representado encuadra en lo establecido en el artículo 142, primer párrafo, en relación con el 145 bis, fracciones primera, quinta y séptima del Código Penal vigente en la entidad. ¿Usted manifestó sexta o séptima? Séptima. Séptima. Sí, establecimiento abierto al público. Adelante. Sí, respecto a la fracción primera, su señoría, la defensa expone que si bien es cierto, el agente del Ministerio Público hizo la narrativa de datos de prueba que, según su apreciación, pueden tener por actualizada dicha agravante, que lo es con violencia contra la persona robada, en este caso específicamente refiere que, o la otra que la acompañe, señalando como ofendido al ciudadano Guillermo Díaz Reyes. Sin embargo, su señoría, la defensa no comparte dicha opinión, toda vez que señala que no hay dato de prueba, más bien en la carpeta de investigación idóneo, pertinente y suficiente
que nos permita corroborar la violencia que refiere el agente del Ministerio Público, dado que en la carpeta de investigación únicamente obra un informe en el que el doctor David Aragón Cárdenas le remite al agente del Ministerio Público del Foro Común, licenciado Juan Manuel Burgos Herrera, en el que le establece que se trasladó a la clínica del IMSS y no le fue posible dar cumplimiento a la solicitud, toda vez que al acudir a dicho nosocomio, siendo a las 0:15 horas del día 2 de noviembre del presente año, esta persona no se ha presentado en dicha unidad hospitalaria, ni aparece en los registros del área de recepción de urgencias. Se refiere a la persona del ciudadano Guillermo Díaz Reyes. Por lo tanto, a consideración de la defensa, y solicitamos que su señoría retome este argumento para resolver lo propio y apegado a derecho, que no se actualiza dicha fracción, dado que si bien es cierto en esta etapa se requieren datos de prueba, los mismos tienen que ser apegados a lo que establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, como ya se ha señalado y se reitera, el dato de prueba que presenta el agente del Ministerio Público no cumple las características de pertinencia e idoneidad que se requieren para tener por actualizada esta agravante. Lo mismo sucede, su señoría, con la fracción séptima referente al artículo 145 bis del Código Penal, que se refiere a que suceda en el local comercial abierto al público. También el Ministerio Público, con los mismos datos de prueba relatados ante su señoría, pretende actualizar esta agravante. Sin embargo, esta defensa tiene el mismo argumento en cuanto al dato de prueba idóneo, que en el caso sería una licencia de funcionamiento, en todo caso, que nos permita tener por actualizado esta circunstancia de lugar requerida para actualizar la agravante en el tipo penal que nos ocupa. De hecho, consideramos que el Ministerio Público contó durante el término de 48 horas para poder allegarse de este documento, siendo un dato de prueba accesible. Consideramos, pues se trata de un dato de prueba que no necesita ser desahogado ante él, sino únicamente recabado. No lo haya presentado, pues sí constituya una omisión para poder solicitar ante su señoría que se tome en cuenta o se actualice esta agravante. Por lo tanto, también solicitamos que su señoría lo retome y no tenga por actualizada dicha agravante. Por otro lado, en relación precisamente a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, pues únicamente atienda a los hechos y datos de prueba que limitadamente señala el agente del Ministerio Público, ya que, como se dijo y se insiste, las agravantes previstas en el artículo 145 bis, fracciones primera y séptima, no se encuentran actualizadas con datos de prueba idóneo, pertinentes y suficientes conforme lo establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, su señoría, la defensa advierte en el presente asunto que el agente del Ministerio Público pasa por alto lo previsto en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, toda vez que la defensa derivó del análisis y estudio de la carpeta de investigación que nos ocupa un certificado de integridad física realizado a mi representado el día 1 de noviembre del presente año, en el que la doctora, la médica Erika Beatriz Maldonado Jiménez, que realizó dicho certificado y que pertenece a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, a la exploración refiere que mi representado se trata de masculino, quien refiere ingesta de bebidas embriagantes, desde hace más de 48 horas, también refiere. Lo importante aquí en este certificado para la defensa refiere ser paciente esquizofrénico con tratamiento de clonazepam de 2 miligramos. También refiere, entre paréntesis, la
la doctora o el médico tratante en ese momento que este medicamento supuestamente estaba suspendido por 4 días. La defensa, en este caso, y con el apoyo de los medios electrónicos o tecnológicos, únicamente se dio la tarea de investigar e informarse respecto de ese medicamento que incluso le fue localizado al momento de su detención. ¿Cuál es el nombre del medicamento que dijo? Clonazepam, con M al último. Clonazepam. Con M. Adelante, defensa. Sí, este medicamento incluso, su señoría, le fue asegurado dentro de sus pertenencias a mi representado y obra también el registro de cadena de custodia, en el que precisamente se hizo mención como indicio número 5, un empaque de chip de Telcel con un número telefónico y al empaque de pastillas de clonazepam. Le decía que con el apoyo de medios tecnológicos la defensa se informó que dicho medicamento pertenece a una clase de medicamentos llamados benzodiazepinas y que actúa disminuyendo la actividad eléctrica anormal del cerebro. Esta situación llama la atención de manera importante a la defensa, toda vez que el artículo 414, en su segundo párrafo, nos establece en los casos en que la persona se encuentre retenida. ¿Qué artículo, perdón? 414 del Código Nacional invocado. En su segundo párrafo señala que en los casos en que la persona se encuentre retenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y el respeto a su integridad personal. Para tales efectos, estará en posibilidad de solicitar la práctica de aquellos peritajes que permitan determinar el tipo de inimputabilidad que tuviere, así como si ésta es permanente o transitoria, y si es posible definir si fue provocada por el propio retenido. Esta disposición fue pasada por alto por el agente del Ministerio Público, dado que en la carpeta de investigación no obra ninguna solicitud para la práctica de los peritajes que permitan determinar esta circunstancia. Por lo tanto, en este supuesto también el Ministerio Público transgrede el principio de legalidad que se ha mencionado. Así como los derechos fundamentales que le establece la propia Constitución a mi representado. Por lo tanto, solicitamos a esta autoridad tome en consideración lo previsto en dicha disposición legal respecto a que su señoría también en un momento dado y a solicitud de cualquiera de las partes, en este caso de la defensa, por lo que así se está haciendo valer, pues ordene lo que corresponda de acuerdo a dicha disposición prevista en el Código Nacional. ¿Es cuánto, señoría? Bien, gracias, defensa. Ministerio Público, exclusivamente en cuanto a los argumentos de la defensa. Sí, su señoría. Con respecto a la primera argumentación de la defensa, que dice que no se acredita la agravante de la fracción primera del artículo 145 bis del Código Penal, porque dice que no hay violencia, tal como lo señala un dictamen médico, en el cual el médico legista va al Instituto del Seguro Social y dice que no se encuentra. Sin embargo, esta representación social considera que tal situación no es una prueba para determinar que no existió la violencia, ya que si aplicamos aquí la teoría de la prueba independiente, tenemos otros elementos que hacen llegar y determinar que efectivamente se llevó a cabo esa violencia física, ya que resultó ser lesionada a una persona, y esto por el dicho no solo del propio agredido, sino también de los testigos que ahí se encontraban en ese momento.
señalaron la mecánica que fue con un arma de fuego de la cual tenemos en la carpeta de investigación la cadena de custodia, que en ningún momento se encuentra mal realizada o algún eslabón suelto. Por lo tanto, respecto a esto, no es óbice para decir que no existe esa violencia. Quiero aclarar también que esta representación social cuenta también con un término para una investigación complementaria en la cual podría obviamente llevarse a cabo dicho dictamen, ya que nos encontramos en tiempo, son unas lesiones de esa naturaleza, posiblemente no cambien la situación. Respecto a lo que señala también, respecto a la fracción 7, que no se llevó a cabo en un local comercial abierto, si bien es cierto, una licencia de funcionamiento podría ser una prueba reina para acreditar tal situación, tenemos también que efectivamente se encontró el hecho se llevó a cabo, tal como lo dicen los dictámenes y el experto en criminalística de campo, un establecimiento abierto al público. Se encontró también la declaración de 2 empleadas que dijeron que son trabajadoras y que prestan servicios. Lo mismo dijo el encargado de dicho establecimiento, dijo que él es el encargado y que como encargado tiene sus funciones de llevar a cabo los exámenes de la vista, así como el cobro de los servicios o lo que se lleve. Por lo tanto, se desprende que existen servicios. Entonces, yo creo que no es la única forma de poder acreditar tal situación, la licencia de funcionamiento. A estas 2 fracciones o argumentos que señala la defensa, también les es aplicable dicha teoría de la prueba independiente, en los cuales por otros medios se puede llegar a concluir que efectivamente existe acreditadas tales agravantes, ya que de cualquier manera nos llevan a esta representación social a determinar que sí se acreditan las agravantes. Ahora bien, por respecto a lo que señala del dictamen, en donde al parecer se encuentra sujeto a un tratamiento de esquizofrenia el ahora imputado, quiero mencionar que ese es únicamente el dicho del propio imputado. Sin embargo, sabemos que el tipo de, así como señala que los medios nos pueden informar, también los medios informan que ese tipo de medicamentos obviamente son prohibidos también por la Ley General de Salud. Por lo tanto, esta representación social aún así ni siquiera tomó en consideración como un ilícito el hecho, pero sí contamos con un dictamen químico realizado a dicho imputado, en la cual presenta o se evalúa si es afecto a la cocaína, marihuana, anfetaminas, opiácidos y metanfetaminas, resultando únicamente ser positivo en cocaína. Sin embargo, esta situación también se debe de acreditar, y esto sí se debe de acreditar precisamente con una prescripción médica, no nada más porque sabemos que existe una aportación de drogas prohibidas, pastillas prohibidas, medicamentos prohibidos. Por lo tanto, no podemos atender a esta situación, y solicito que no se tome en consideración lo manifestado por la defensa, ya que esta representación social ha actuado apegado a derecho, cuidando todos esos aspectos, y tan es así que se le practicaron 2 dictámenes de integridad física y visitas de nuestro médico legista para que determinen situación en la cual en dichas visitas en ningún momento señaló lo que había señalado en el momento que se evaluó en seguridad pública, ya que también en ese mismo dictamen hay que tomar en consideración que se encontraba ebrio, según lo señala el mismo dictamen. Por lo tanto, una persona ebria difícilmente puede señalar posiblemente la realidad de las cosas. Tan es así que aún y adicionalmente, sin que se haga constar, contó con defensores de oficio, se le nombró en su oportunidad a su defensa, en la cual en ningún momento le hizo saber esa situación o solicitó tal cuestión, ya que cabe hacer mención que cuando se nombran a los defensores tienen pleno acceso a la carpeta de investigación donde podrían haber determinado tal situación. Por lo tanto, considera esta representación social que son precarios esos argumentos. Respecto a lo que dice que los datos de prueba son insuficientes y no son aptos para acreditar los elementos de tipo penal, quiero dejar en claro que en la etapa procesal en la que nos encontramos es de un estándar probatorio mínimo, en el que únicamente es cuestión de acreditar que existe un hecho que la ley considera como delito y la probable participación del ahora imputado.
Por lo tanto, tal situación yo creo que ha quedado a todas luces con los elementos argumentados por esta representación social, que efectivamente existió un intento de apoderamiento en un lugar comercial abierto al público utilizando un arma de fuego y obviamente que quien pudo haber participado en ese hecho fue el que se encuentra el día de hoy como imputado. Por lo tanto, su señoría, nuevamente solicito que se valoren correctamente las pruebas y se determine el auto de vinculación al proceso que se ha solicitado. Es cuanto. Gracias. Señoría, ¿me puede dar el derecho de la réplica? Adelante. Mire, respecto a lo que establece la agente del Ministerio Público, en cuanto a considera que los datos de prueba que presenta pueden actualizar las agravantes ya indicadas, la defensa estima todo lo contrario, toda vez que si no tendría sentido la redacción del artículo 261 del Código Nacional, en el que claramente se señala que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente. Estas son dos características que se exigen para que se pueda establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Aquí, en todo caso, señoría, debe atender a los datos limitados que expone el agente del Ministerio Público y con los cuales no se actualizan las agravantes ya mencionadas porque no revisten precisamente estos datos las características de idóneo y de pertinente. Por otra parte, su señoría, respecto a que manifiesta que existe un dictamen de toma de muestra de orina realizado a mi representado, es pertinente señalar y solicitar, de hecho, aprovechando que la agente del Ministerio Público señaló e incorporó en esta audiencia este dato de prueba, solicitar la nulidad del mismo conforme a lo que establece el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se transgredió el derecho fundamental previsto en el artículo 20, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 113, fracción cuarta del Código Nacional invocado. Se afirma lo anterior, toda vez que el mismo artículo 113, fracción cuarta, establece en su último párrafo, el 20 constitucional, el derecho a que su defensor comparezca en todos los actos. Esto significa que incluso en los actos de investigación, potenciando, por supuesto, y maximizando, de acuerdo al artículo primero constitucional, los derechos humanos de toda persona, y en este caso, máxime que se trataba de una persona en calidad de imputada, preservar el derecho de una defensa técnica, una defensa adecuada. Toda vez que la ley prevé una serie de mecanismos para mejorar la posición del imputado y garantizar una igualdad de armas, pero el más importante de ellos es la defensa técnica, que permite al imputado contar con la asistencia necesaria cuando no posee conocimientos jurídicos suficientes o cuando aún poseyéndolos no puede aplicarlos de forma idónea o adecuada. En este caso, su señoría, no obstante que efectivamente en ese consentimiento para donación de muestras se advierte que supuestamente mi representado lo hizo de manera voluntaria. Si bien es cierto, la norma nacional establece que cuando exista oposición se acudirá al órgano judicial a solicitar la autorización, pero esto no obsta ni es óbice para que el agente del Ministerio Público en ese acto de investigación hiciera el llamamiento del defensor público nombrado, máxime que en la propia carpeta de investigación se advierte que la toma de muestra de orina lo hizo el agente del Ministerio Público y en este caso a solicitud el perito, más bien el 2 de noviembre del presente año,
mi representado ya contaba con un defensor público nombrado para su representación y dicho nombramiento lo realizó el propio agente del Ministerio Público el día 1 de noviembre del 2014. Por lo tanto, si refiere el agente del Ministerio Público que el defensor pudo haber en un momento dado impugnado alguna actuación durante ese momento de investigación, durante esta etapa de investigación, no lo pudo haber hecho, toda vez que el propio agente del Ministerio Público no instruyó, en este caso, al órgano que realizó la prueba, que fue el perito Felipe May, a poder hacer el llamamiento y que el defensor público estuviera presente durante esa toma de muestra, así garantizando y maximizando su derecho a contar pues con una defensa técnica. Por lo tanto, solicitamos la nulidad del citado dato de prueba. Por otra parte, el agente del Ministerio Público refiere que mi representado se encontraba en estado de ebriedad al momento de ser detenido. Sin embargo, su señoría no pasa por alto a esta defensa, que en ese certificado realizado a mi representado, efectivamente se refiere y concluye la médico Erika Beatriz, que presenta aliento alcohólico, incluso refiere clínicamente ebrio. Pero esto no puede considerarse concluyente, toda vez que el propio Ministerio Público deberá conocer, en este caso, la norma prevista en el artículo 88, en el último párrafo, 88, el 88, el último párrafo en el que se señala: para efectos de este artículo se considerará que una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando en su organismo existen 100 o más miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre. Esto es importante toda vez que en ese certificado médico no existe alguna manifestación por parte de la médico que lo realizó, en el sentido de que hubiera aplicado un reactivo, o la forma en que llegó a esa conclusión de que se encontraba clínicamente ebrio, si ni siquiera refiere los miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre para considerar que mi representado se encontraba ebrio. Por lo tanto, no es concluyente dicha manifestación por parte de la médico y por parte del agente del Ministerio Público, al no estar de acuerdo a la legalidad el certificado de referencia. Y el Ministerio Público también pasa por alto su deber de objetividad en este caso, pues refiere que no atendió a lo que establece el artículo 414 del Código Nacional, en el sentido que debió haber ordenado las periciales correspondientes para verificar en un momento dado un estado de inimputabilidad. Defensa, ese argumento ya lo planteó usted. Ya lo planteé, su señoría, pero él lo rebatió y quiero contestarle a esa manifestación. Es en el sentido de que refiere que no atendió porque es solo su dicho y que porque estaba ebrio. Entonces, esto está relacionado con lo que le estoy manifestando para que su señoría lo tome en consideración al momento de resolver, porque es importante que se tome en cuenta por qué no debe considerarse que estaba ebrio, por qué debe declararse la nulidad del dato de prueba ya mencionado y por lo tanto que de acuerdo a ese deber de objetividad debió haber atendido al artículo 414 del Código Nacional y haber realizado las periciales. Pero respecto a qué se está refiriendo con el 414, a el estado de así es, imputada que usted está refiriendo, así o es, se está refiriendo usted a que el dictamen que se le practicó en cuanto a que declaró clínicamente ebrio no fue su de señoría, acuerdo lo que con pasa, las normas. Perdón, lo que pasa es que la gente del Ministerio Público combate y refiere que no atendió porque eso es solo dicho de mi representado y refiere que no lo atendió porque estaba ebrio y que así lo determinó la médico. Entonces, por eso estamos combatiendo esta parte, que por qué no se debe considerar que estaba ebrio y además que atendiendo a su deber de objetividad debió haberlo tomado en consideración, además de que este medicamento lo portaba mi representado al momento de su detención y fue encontrado este medicamento en el lugar de los hechos.
Y pues la nulidad salió a colación porque el Ministerio Público lo incorporó en esta audiencia, en otro dictamen, que es el dictamen de toma de muestra. Son dos diferentes. ¿Es cuánto? Ok. Ministerio Público, única y exclusivamente por lo que respecta a los dos argumentos que planteó la defensa. Sí, su señoría. Respecto al argumento en el cual señala que no se le conceda valor probatorio al estado de ebriedad que invoqué con anterioridad, pues es obvio de que sale del mismo dictamen en el cual argumentó por primera ocasión el estado esquizofrénico del señor. Por lo tanto, si pierde valor probatorio, independientemente de ello, no altera ni desacredita ninguno de los elementos de tipo penal y mucho menos ninguna de las agravantes. Respecto a la nulidad que hace referencia del dictamen químico que se le practicó también al imputado, pues obviamente no observa lo que señala el artículo 270, en el cual dice que cuando se niegue… ¿200 qué, perdón? 270. El imputado en ningún momento se negó a que se le practique tal situación y por lo tanto pues el defensor es obviamente quien debe estar al tanto de todas las diligencias, máxime que lo tenemos a escasos 5 metros de nuestra unidad de investigación. Ahora, por último, quiero manifestar que respecto a que no existe objetividad por parte del Ministerio Público, a todas luces se desprende de que en la carpeta de investigación se ha actuado con toda legalidad y por lo tanto son los elementos que nos arroja nuestra carpeta de investigación los que venimos aquí a argumentar. Por lo tanto, al no desacreditarse ninguno de los elementos de tipo penal ni ninguna de las agravantes que ha señalado la defensa, pues yo creo que es procedente nuevamente insistir en que se dicte el auto de vinculación a proceso que inicialmente se ha solicitado por esta representación social. Es cuanto, su señoría. Gracias, Ministerio Público. Señor Eliú Cobos, ya escuchó usted los planteamientos formulados tanto por el Ministerio Público como su defensor. ¿Quiere usted manifestar algo al respecto? Antes de contestar, si desea manifestar algo, no puede usted consultarlo con sus abogados. Le reservo el derecho, su señoría. Bien, señor. En ese orden de ideas, escuchado a los intervinientes y cerrado el debate, esta autoridad, en términos del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene a bien suspender la presente audiencia por el término de 45 minutos, al término del cual regresará a la misma a emitir el fallo correspondiente. Solicito a los presentes ponerse de pie para despedir al juez. Se suspende grabación.